Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Gusto de saludarles en un día tan especial cuando nos encontramos y nos acercamos al Señor. Dios es bueno, es fiel, justo, verdadero y es digno de ser servido, ser escuchado, poner atención a lo que Él siempre quiere eh, compartir sus buenas noticias con nosotros que somos sus hijos. Él es nuestro Padre amoroso, nosotros somos sus hijos por su gracia y su misericordia. Vamos a leer el pasaje de las Escrituras que tenemos para el día de hoy, que está allí en Apocalipsis capítulo 2, los versículos 13 y 14. Reitero, Apocalipsis capítulo 2, los versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El tema que vamos a compartir en el día de hoy es la espada aguda, la espada aguda. La palabra del Señor es comparada metafóricamente a través de diferentes elementos. En las Escrituras tenemos, por ejemplo, el Salmo 19, que quiero leerlo en forma sintética, algunos versículos, y es la experiencia y la luz que tiene el rey David hablando acerca de la palabra del Señor, las virtudes y características que esta palabra del Señor tiene. Él escribe así, diciendo: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos juntos, deseables más que el oro puro y que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este es el Salmo 19, los versículos 7 al 10. También tenemos el Salmo 119. Ahora, ese salmo se le atribuye a el sacerdote o sumo sacerdote, en este caso Esdras, que fue uno de los hombres que estaba con vida y que regresaron el año más o menos 440 antes de Cristo a Jerusalén para restaurar el templo con sus atributos, con sus elementos, y más tarde mantener la fe y enseñarla al pueblo de Dios. Este Salmo 119 es uno de los salmos más largos de las Escrituras y tiene 176 versículos, donde Esdras enseña lo que es la palabra del Señor. Ahora, sintéticamente podemos decir que la palabra del Señor es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es dulce, es grande y es correctiva y también educativa. Ahora, con respecto a este pasaje que nosotros hoy día leímos de Apocalipsis 2, 12 y 13, es Cristo Jesús hablando con el apóstol Juan y que le da instrucciones que escriba
algunos mensajes, algunos consejos y algunas advertencias hacia el pastor y hacia los creyentes de la iglesia del primer siglo y se contextualiza hacia nosotros porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Se mantiene siempre presente la palabra del Señor para la iglesia mientras se encuentre aquí en la tierra. Lo primero que vamos a destacar es a Jesús, al Señor, quien tiene, dice, la espada aguda y también de dos filos. Ahora, hay un pasaje acá en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde el autor Hebreos compara a la palabra del Señor con una espada y dice así: porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese cómo el autor de Hebreos compara la palabra del Señor con una espada aguda de dos filos. Se cree, por un lado, que los soldados romanos tenían una espada que al meterla en sus enemigos rompían hacia adentro y al sacarla también rompían porque tenían dos filos. En segundo lugar, se cree también donde el autor compara al sacerdote que va a sacrificar el animal para presentarlo en holocausto, en ofrenda al Señor, y el animal tiene que ser muerto por la espada. Entonces acá el pasaje dice que es Cristo Jesús, con su palabra, que es penetrante, es aguda y tiene la intención de discernir, conocer las intenciones y las motivaciones de nosotros los creyentes y de todas las personas. No hay ninguna cosa escondida delante del Dios Todopoderoso. Hay un pasaje que es muy lindo y que escribe Lucas acerca del Señor. Y dice Lucas 12, versículo 2, dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Ve? Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Delante del Señor, todas las cosas están desnudas, descubiertas. Nosotros los seres humanos, en un sentido, podemos escondernos, podemos refugiarnos, podemos ir de un lugar a otro escondiéndonos de alguien, pero delante del Señor jamás nadie se puede esconder delante del Dios Todopoderoso. Y nadie puede restarle el poder a que tiene su palabra. Porque la palabra del Señor, para el Señor Jesús, es poderosa, iluminadora, rectora, correctora, y es lo que todas las personas necesitamos. Usted y yo necesitamos la palabra del Señor que nos enseñe, que nos corrija, que nos guíe para descubrir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y hacerla. Ahora, también el Señor sabe lo que pensamos, conoce lo que sentimos. Y en ese sentido, Él espera que cada día nos acerquemos a Él y sigamos sus propios caminos. En segundo lugar está el pastor, el creyente. El versículo de Apocalipsis 2:13 dice el Señor: yo conozco tus obras, donde moras, dice. O sea, el Señor sabe dónde usted vive. Conoce su nombre, conoce su esposa, conoce sus hijos, conoce sus frustraciones, conoce sus derrotas, conoce sus victorias, conoce sus lágrimas. Todas aquellas cosas que nos suceden, el Señor las conoce. A todos los hermanos, a todos los creyentes, hombres y mujeres, no importa el oficio donde estén, el Señor conoce lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos pasa por dentro. Por eso es que el Señor en su palabra dice que
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. También dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Es lo que habla el Señor. Hay ataduras a veces en el interior, en el corazón de las personas que les impiden mirar a los ojos a otros, que les impide levantar la mano y expresar su opinión, que a veces tienen algunas buenas ideas y no las proponen, no las plantean, porque a veces hay una atadura o hay algo en su corazón que les impide ser y manifestar lo que piensan o lo que sienten. Al mismo tiempo, el pasaje habla que este siervo de Dios retiene el nombre del Señor, no ha negado la fe, y también se menciona ahí a una persona llamada Antipas. Está en el versículo 13. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. En ese tiempo del siglo I, la iglesia, a través del mismo Satanás, fue perseguida, hermano, violentamente y agresivamente. Porque el hecho de confesar que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el único Redentor, era exponerse a la muerte misma. Pero los creyentes de ese tiempo eran valientes, eran fieles al Señor, como también hoy día tenemos que ser valientes, fieles, constantes, y no negar nuestra fe, sino que mantener el testimonio del Señor en alto honor, para que de esa forma la gente pueda conocer al Señor. Y en tercer lugar, hablemos de lo que el texto menciona, y se refiere a que el Señor conoce el trono de Satanás y donde mora Satanás. La ciudad de Pérgamo era una capital antigua de una comunidad de personas griegas muy heterogénea. Habían romanos, atenienses, sirios y de otros grupos étnicos, y donde allí se cree que había una biblioteca muy grande donde las personas exponían y citaban a sus antiguos filósofos para mantener lo que era su cultura. Al mismo tiempo, se cree que allí existían más o menos muchos templos paganos y altares dedicados a los dioses que ellos adoraban. Los griegos y los romanos adoraron la naturaleza. Le pusieron deidades al mismo César. César se creía Dios, ¿ya? Pero la palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existen varios dioses, hay un solo Dios. Eso es lo que revela las Sagradas Escrituras. Y cuando el pasaje habla de que estos templos, altares, se cree que cuando las personas habitantes de Corinto iban a comer la carne en sus casas, en sus hogares, primero ese animal había sido ofrendado y dedicado a los dioses paganos, ¿ya? A los animales, al centauro, que se le llama, mitad humano, mitad toro. Era un elemento mítico, histórico de esa época. Pero en el fondo, la escritura revela que detrás del ídolo estaba el mismo Satanás, estaba el mismo demonio. Por eso que Pablo en 1 Corintios capítulo 10, él habla acerca de esto, y quiero leerle ese pasaje para que usted observe que la palabra del Señor, que es luz y verdad, ilumina todas las cosas para que nosotros caminemos en la verdad. 1 Corintios capítulo 10, los versículos 19 al 21, dice así: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que algo se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Entonces, hay mucha gente que en ese tiempo pensaba que lo que hacía era una dedicación al Dios Todopoderoso. Pero no era a Dios, sino que era a los mismos demonios. Porque ¿qué es lo que hacen los demonios o el mismo Satanás? Es evitar, mantener ciega a la gente para que no se convierta al Señor Jesús.
En 2 capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces Satanás se opone, crea otros distractivos, otros elementos atractivos también, para que la gente se vaya en dirección de esos altares, de esos sacrificios, de esas, entre comillas, estrategias o técnicas para adorar a Dios o buscar ayuda en Dios. Pero en el fondo no lo está haciendo, porque Dios no está ahí. El pasaje dice, y el Señor dice, que allí, en esos lugares, está el trono de Satanás y donde mora Satanás. Entonces, atentos, cuidado. Hoy día se acerca esta fiesta de famoso Halloween, que es una fiesta pagana, diabólica, del tiempo antiguo de Europa, los Países Bajos de Europa, donde ellos hacían dedicaciones a los dioses paganos, a los demonios, se iban a los cementerios, a los bosques, estos maestros o gurús o sudras, para invocar la ayuda de los espíritus en cuanto a los planes que ellos tenían. Hay un hombre llamado Antoine Lavey, que es el autor de la Iglesia Satánica. Y muchas personas en el mundo han sido y son servidores del mismo Satanás. No puede ser hoy día que ir a comprar a un negocio esté lleno de telas de araña, con globo y con calabaza y con brujo y murciélago moviéndose en una y otra dirección. Eso no puede ser. Alguien podría decir, pero es que esto es algo sencillo, es algo de este tiempo y algo que no está mal. Pero ojo, cuidado, porque los demonios están detrás de estas cosas y traen confusión a los jóvenes, a los niños y a las mismas personas que son adultas. La pregunta es, ¿por qué no adornar nuestra casa con la oración, con la palabra del Señor y honrar al Señor con toda nuestra mente, corazón y espíritu? Y que no acudir a estas fiestas paganas donde detrás de estas acciones se refugia y son trono de Satanás mismo. Es posible que lo que estoy compartiendo a usted sea algo fuerte, algo quizá que usted no esperaba escucharlo, pero o servimos al Señor o se sirve a los demonios. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. El que no es conmigo, dijo el Señor, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sirves al Señor o no le sirves. No hay término medio del Señor. No hay un no a media, un sí a media. O estoy con Cristo Jesús o no estoy con Él. Pero el otro servidor, que es Satanás, que son los demonios, lo único que hacen es destruir la mente, el corazón, el cuerpo de las personas y llevan cautiva las mentes a la misma destrucción. En cambio Jesús dijo, yo he venido para que la tengan vida y la tengan en abundancia. Finalmente, la espada aguda, afilada, que tiene pureza, honor, limpieza, verdad, perfección, fidelidad, rectitud, es dulce, grande, correctiva y educativa, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre ha querido lo mejor para usted y para mí y dependerá de si somos receptivos, si estamos atentos a lo que el Espíritu Santo le dice a la asamblea, a la iglesia, a los miembros o integrantes de su comunidad de fe. Y también a quienes quieran oír, porque el mensaje del Señor es abierto y el Señor dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz, que ilumina nuestra vida, que nos guía en el conocimiento, en la fe, que nos corrige, que nos instruye,
para que te sirvamos, Señor, y te esperemos porque tú vienes pronto. Esa es tu promesa. Volveré otra vez, le dijiste a los discípulos, y también son palabras para nosotros. Que en este tiempo, Señor, te sirvamos a ti, al único Dios verdadero, al único Señor, y tengamos prudencia, discreción, y que nos apartemos de cualquier cosa que puede ser el trono de Satanás o el mismo lugar donde mora el demonio. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. No hay otro Dios, no hay otro mediador. Tú eres la luz verdadera que ilumina nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que nos guías en el presente y aún más allá de la muerte. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.